a leer solamente de los versículos 16 y hasta el 18. Lucas 8, del 16 al 18. Lo leemos juntos, por favor. Dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad, pues, cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. Es palabra de nuestro Dios. Ocupen sus lugares, queridos hermanos. Que el que tiene oídos para oír, oiga, dice la Escritura. Esta es una frase, una expresión que usó Jesús después de que lo que se narra en el capítulo 8, en uno de los versículos previos a lo que hoy leímos, tiene una oportunidad de dar un mensaje a una gran multitud. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, que en el versículo 4 dice que se había juntado una gran multitud. Y a esa gran multitud Jesús le predicó. Y ahora Jesús está usando, a partir de la semana pasada veíamos, y hoy en particular otra vez, cómo les habla por medio de parábolas. Y es una forma muy particular que no es novedad en la época, pues no es estrenada por Jesús, sino la forma como la aplica Jesús sí tiene mucha relevancia. Y la está aplicando precisamente para dar a conocer un mensaje, pero a la vez es un mensaje que no todos van a alcanzar a comprender. Y eso es algo muy importante que tenemos que ver, la gracia que tenemos nosotros, el regalo de Dios, cuando el Señor nos ha permitido oír una palabra del Señor, y no solo oírla, sino poderla comprender. Por eso cuando Jesús le dice, el que tenga oídos para oír, oiga, es aquella persona, hombre o mujer, niño, joven o adulto, que ha podido comprender este mensaje maravilloso del Señor. Dice la Escritura en ese versículo, que lo que sucedió después fue que los discípulos se acercaron a Jesús. Y en humildad le dijeron, ok, ya oímos esa parábola, ¿qué significa eso? Y entonces Jesús dice, esto fue en el 8:9, dice, los discípulos se acercaron a Jesús. Y le preguntan, y Jesús, con la gracia y el regalo para aquellos que Él llamó, les va a explicar. Al inicio del capítulo 8 también nos dice que Jesús andaba recorriendo todas las ciudades, aldeas, toda oportunidad que Él tenía para llevar el Evangelio de Dios. Y a través de su ejemplo y de su enseñanza, también estaba llevando de su lado a un grupo de discípulos. Si ven en los primeros versículos de este mismo capítulo, dice que los 12 iban con Él. Y además, un grupo de mujeres. Y todos ellos habían tenido ya la oportunidad de escuchar a Jesús, y ahora el versículo que tenemos delante de nosotros es la segunda parte de una explicación que Jesús le empieza a decir al pueblo. ¿Qué es lo que está sucediendo delante de ellos? Lo que está pasando delante de ellos es que están recibiendo un mensaje de una forma muy especial. Jesús les habló, y platicamos de esto el viernes aquí en el templo, acerca de una manera que es muy cotidiana para aquella gente del lugar. ¿Y qué es? La siembra. Y habla de la semilla, y una semilla que, nada más para recordar el pasaje, que cae junto al camino, la cual puede ser pisoteada y comida por las aves. Hay otra semilla que puede caer en un terreno pedregoso, que no va a prosperar. Hay otra semilla que cae entre espinos y se ahoga. Y es la semilla buena. La explicación que da Jesús y le aclara al pueblo es que es la palabra de Dios esa semilla. Y sobre esa reflexión ahora, la misma palabra de Dios que está siendo explicada es la que usa ahora el Evangelio de Lucas con otra figura, con otra metáfora. ¿Cuál es? La luz. Vean el versículo 16. La luz. A los que conocían del campo, de los caminos, les da un ejemplo, y ahora utiliza otro ejemplo muy cotidiano para cualquier casa.
una luz, una cama, quizás una olla para cubrir. Y con esos recursos Jesús va a dar una palabra más para su pueblo. Y hoy sirve para nosotros. Y va en un sentido lógico. Hoy nosotros pensamos en luz y en esta generación pensamos en esta corriente eléctrica, pero pensemos en la época de Jesús. Esa lámpara, quizá de barro, con aceite y una mechita que se encendía, quizás muy tenue, pero era el recurso para que la gente en la oscuridad pudiese realizar su vida cotidiana en los horarios donde el sol ya no brillaba. Y es precisamente la luz el ejemplo más fuerte y más contundente que tiene en este momento para el cierre de esta expresión, de enseñarle a sus discípulos. Aquí está hablando con los discípulos, con aquellos seguidores de Jesús, con aquellos al quien Jesús llamó y que tiene la intención que tengan bien grabado en su mente y corazón, como nosotros hoy. La luz. ¿Qué es la luz? ¿A qué se refiere Jesús que tenemos que hacer con esto? Le dice a los discípulos, tienes que cuidar esto que te estoy dando. Lo que te estoy dando es la palabra de Dios. Esta semana estamos iniciando una semana de conmemorar y celebrar la Reforma Protestante. Para muchos puede ser una semana simplemente de calendario que se apartó desde hace tiempo. Pero para muchos de nosotros es una oportunidad de recordar qué es lo que ha pasado en el camino de la historia para que la luz de Jesús no se oculte por más esfuerzos que han habido. La historia de la iglesia nos cuenta de un camino muy difícil que ha sucedido a partir de lo que nosotros hemos estado leyendo en las Escrituras, en los Evangelios. Cuando nosotros reconocemos que Jesús caminó y después en los Evangelios nos muestran también una vez que Jesús muere, cómo sigue el camino a la ascensión y después a partir del libro de Hechos y las cartas que tenemos, cómo se distribuye el Evangelio. Pero allí no acaba la historia y llega hasta nosotros, siglo XXI. Hay todo un camino. 21 siglos ahora, ¿no? Que la luz no se ha podido apagar. Muchos han tratado de ocultarla. Por eso es que celebrar. Por eso hay que celebrar porque esa luz llegó a ti, llegó a mí, llegó a tu hogar, llegó a tu hijo y el futuro. Siempre el Señor ha tenido el cuidado de que un remanente se ha guardado para que la luz de Jesús ahí esté. Por eso es la relevancia del Evangelio de Lucas, donde le dice a los discípulos que no se oculte esta palabra del Señor. La Reforma Protestante viene a introducir para nosotros una oportunidad de ver cómo después de mucho tiempo de oscuridad, de situaciones muy complejas que estaba pasando la historia de la humanidad vista en ese lado de Europa, a través de una serie de desviaciones en lo que la gente pensaba y creía que era la vida cristiana, con prácticas desleales a Dios, con prácticas corruptas, habían estado tratando de tapar y opacar la palabra del Señor. Entonces la época de la Reforma viene a ser la oportunidad donde otra vez el Evangelio del Señor Jesucristo sale a la luz. Vuelve la luz a correr en los lugares donde había más oscuridad. Por eso tenemos que conmemorarlo. Por eso, no solo eso, lo tenemos que celebrar, porque es el tiempo donde toda la sociedad había estado siendo relegada, puesto en puntos de oscuridad. Y la Reforma es un momento especial, no es un proceso, no es un evento de un día, es un proceso de muchos años donde el Señor había estado levantando hombres y mujeres para que la palabra de Dios nunca fuera apagada en su totalidad. Pero sí hay que reconocer que en ese proceso especial, como se reconoce en el año de 1517, se levanta una oportunidad hermosa para que la luz de Cristo vuelva
vuelva a salir. Y así nosotros podemos ver cómo está este paralelismo en el Evangelio que estamos leyendo de la luz de Cristo y ahora en el siglo XVI que nos recuerda esa luz que vuelve a brillar. A la sociedad se le había privado de oír la palabra de Dios. Los que podían oír, la oían en un idioma que no era el suyo. Pocos sabían leer. No es lo mismo que sucede hoy, que hay un alto índice de alfabetización. Ahora hay mucho retraso todavía, pero era muy tremendo lo que sucedía. Hombres, mujeres, que iban deseando en su corazón saber más, no les era posible. Por eso lo que nosotros podemos celebrar, que uno de los grandes principios que encontramos en los diferentes hombres reformadores es buscar que la palabra de Dios, que la luz del Señor Jesús llegue, sea accesible en su palabra, en su idioma y en los medios que ellos pudiesen tener. Por eso hay que celebrar que la luz de Jesucristo volvió a brillar allí. Hay un muro en Ginebra, no lo he oído, no lo he visto, quizá alguno de ustedes sí, en un parque. Y ese muro es un muro, estaba leyendo, de aproximadamente 100 metros de largo por 9 metros de alto. Y es un muro que en los años 1900 se erigió para conmemorar algo que había sucedido en una ciudad allá en Ginebra, en Suiza. ¿Qué es lo que estaba celebrando la ciudad? Los cambios trascendentales que hubo para ese lugar. Entonces ellos decidieron por un comité y durante un largo periodo de 9 años se estuvo construyendo un muro en el cual fueron labrados figuras de humanos, de personas que esa generación estaba reconociendo como aquellos que habían sido personas importantes para esa ciudad, para esa comunidad. Y en el centro precioso de ese muro que se llega a ver, algunos lo han tenido, por ahí vi algún hermano que tenía en su, ¿cómo se dice? Cuando está la foto de eso, está ese muro. Y allí están delante de ellos, al centro, 4 figuras principales para esa comunidad. Es como nosotros en cualquier ciudad que vamos, podemos ir al centro de la ciudad y ver algunos personajes, al ver algunas estatuas, algunos monumentos. Ellos levantaron allá en Ginebra, reconociendo principalmente por la zona y la ubicación a 4 personas. Farel, Guillermo Farel sería uno importante para ellos. Juan Calvino, que es otro importante para ellos y para nosotros como iglesia reformada presbiteriana, reconocemos su vida y su obra. Hay otro también que está allí al frente, que es Teodoro de Beza y Juan Knox. Son 4 principales que en ese muro resalta en su altura, ya les dije, 9 metros de alto. Y no están solos. Lo que sucede que allí al centro, la sociedad, la comunidad quiso rescatar lo que esos hombres coincidieron en hacer por esa comunidad. Porque no fue solo sacar un mensaje y una palabra, hicieron grandes cambios y transformaciones, pero ¿saben a partir de dónde la hicieron? A partir de la palabra de Dios. El punto principal y de partida fue que la palabra de Dios llegue y esté al alcance de las personas. Que nadie se quede sin conocer de la palabra. ¿Qué necesitan? Una Biblia en su idioma. ¿Qué necesitas? Aprender a leer. ¿Qué necesitas? Alguien que me enseñe. Empezó a haber cambios en la vida de las personas. Ciegos, sordos, mudos por desconocimiento de la palabra, empezaban a tener la oportunidad de conocer y saber quién era Dios, quién era el Dios de amor, quién es el Dios de la historia, quién es este Señor que ahora se revela allí en su pueblo, en sus circunstancias, y empezó a haber cambios y transformaciones. Por eso Ginebra levanta un muro
y pone a estos hombres para reconocer que hicieron grandes aportaciones, aportes para su comunidad. Algunos predicando, llevando el pensamiento teológico, enseñando, otros llevando la palabra de Dios, otros alfabetizando, promoviendo escuelas, universidades. Durante toda la semana estaremos platicando diferentes aspectos que son resaltables de la vida y obra de muchos personajes, pero sobre todo lo que nosotros estamos viendo es la importancia de que hubo personas que reconocieron que era necesario para un cambio y una transformación de las personas, de una familia, de una sociedad, la luz de Jesús. La luz de Jesús, que se había intentado apagar de muchas formas y de muchas maneras. Más de 1000 años habían pasado. Habían estado sucediendo cosas tremendas que venían deteriorando, apabullando todo lo que quería decir la Escritura para imponer opiniones, pensamientos humanos. El muro es un muro muy interesante, porque las figuras que se levantan están dando un mensaje. ¿Cómo están vestidos estos personajes? Con una toga larga, la toga de Ginebra, la toga de los maestros, la toga de los doctores, la toga de aquellos que se dedicaron a enseñar. Pero ¿saben qué más tiene cada uno de ellos? Una Biblia. Cada uno la tiene en sus manos, en diferentes formas de tomarla, en diferentes expresiones corporales, pero ese es el mensaje que están dando a esa comunidad y hasta el día de hoy. Es la palabra de Dios la que transforma. Y ese muro nos viene a recordar no solo por a través de esas figuras, tienen bajorrelieves donde cuentan historias, como algunos de estos personajes, como Juan Knox, que aprendió a los pies de Calvino, que sirvió allí en Ginebra y que en su tiempo regresó a su tierra, a Escocia. Y en Edimburgo forma todo un sistema de cambios a través de la palabra para que la sociedad conociera quién es el Señor, quién es su Salvador. Y destapa eso que estaba haciendo, intentando cubrir, para que la luz de Jesucristo venga. Es importante reconocer ese lugar, Escocia. Es importante reconocer porque de allí nosotros podemos rastrear ese camino del Evangelio para que llegara aquí en Ciudad Satélite. Es importante para nosotros entenderlo y por eso es celebrar, porque hoy podemos cantar y gozar y entendemos lo que el Señor ha hecho. ¿Saben lo que más tiene ese muro y que vale la pena recordar? Tiene un logo, una figura que para nosotros a lo mejor la han visto, a lo mejor no, pero imagínense que es un sol y al centro del sol tiene 4 letras, la letra I, la letra H y la letra S. Jesús hominum salvator. Jesús, Salvador de los hombres. ¿Se imaginan el muro? Plano, personajes y al centro ese sol declarando que Jesús es el Salvador de los hombres. Y ese logo fue el logo de la ciudad por ese tiempo. Ese logo fue el logo que se usaba en las universidades y ese logo fue el logo que se usaba en las escuelas. Jesús, Salvador de los hombres. Por eso es maravilloso recordar lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Es importante que no se tape esa luz, este mensaje. Es importante para nosotros como sociedad hoy en día recordar que nosotros ahora que conocemos de la luz, que somos portadores de la luz, como aquel momento cuando en Navidad compartimos las velitas, ¿se acuerdan? Donde del centro tenemos una vela y la compartimos a uno y a otro y a otro. Esa es la luz de Jesús que no debe acabar de difundirse.
Ese es el mensaje que tiene que seguir llegando por todo lugar. Nadie en su sano juicio que enciende una luz la pone para que quede debajo, ni de una cama, ni de una mesa, ni de nada. En el sentido más práctico y lógico, nadie lo hace, y menos una flama. Nadie debajo de un colchón, que usa esa figura también Jesús. La palabra que Dios revela, descubre ante nuestros ojos. Una vez que somos capaces de comprender el amor de Dios para tu vida, una vez que entendemos que solo fue a través del amor de Dios de enviar a Jesús, y que entendemos que Jesús ocupó mi lugar, tu lugar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debes hacer? ¿Apagarla? ¿Opacarla? ¿Callarla? Somos portadores de esa luz. Somos portadores de esa verdad. En el siglo XV, siglo XVI principalmente, podemos ver cómo hombres y mujeres dieron su vida, literalmente dieron su vida para transformar sus familias, sus ciudades. Escocia se vio bendecida desde Ginebra cuando le enviaron de regreso a Juan Knox. El día de mañana estará con nosotros un pastor que recién ha concluido sus estudios de maestría allá en Edimburgo, Escocia, platicando con nosotros que la historia de la Reforma no es un evento aislado del 31 de octubre de 1517. Es muy interesante conocer cómo la luz del Señor ha estado brillando en medio de oscuridad. El martes estaremos revisando lo que el Señor hizo transformando, un personaje muy importante que es Martín Lutero, cómo pudo comprender y entender la revelación divina en un proceso largo. Y ayuda a entender y comprender lo que hoy nosotros muchas de las comprensiones teológicas tenemos. Para el miércoles estaremos analizando temas que tienen que ver nosotros como iglesia presbiteriana. ¿Con qué nos identificamos? ¿Con quién nos identificamos pensamiento teológico? ¿Con quién nos identificamos en nuestra forma y estilo de vida cristiano? Bueno, hablaremos de qué es ser calvinista, cuál es el pensamiento, la idea, y que nosotros debemos entender y comprender que Él nos está revelando lo que interpreta de la palabra de Dios. ¿Cómo ha cambiado la forma de alabar? ¿Cómo ha cambiado la forma de adorar? A partir de siglos anteriores en la Reforma, la liturgia se vio modificada. Es importante saber que lo que nosotros vivimos, experimentamos en nuestros pasados, ha sufrido cambios trascendentales a la luz de la palabra. Eso el jueves, no se lo pierdan. Y el viernes también tendremos una oportunidad de meditar. ¿Qué es lo que el Señor tiene para nuestra iglesia? Para esta iglesia, Dios es amor. Los retos que tenemos por delante. La luz, al menos a nuestra generación, no podemos apagarla. No podemos. Somos portadores de un mensaje. Y tenemos esta gran responsabilidad histórica. Y además, más allá, es un mandato de Jesús. Olvídense de todas cosas. Es Jesús. Jesús el que tiene que salir por delante. Porque lo que está haciendo aquí el Evangelio de Lucas es decir, tú, discípulo, que estás entendiendo esto, tienes la responsabilidad. Tienes el compromiso, no solo de escuchar. Uno de los grandes problemas es que, dicen algunos, nos estamos siendo muy cabezones a lo mejor. Escuchamos, entendemos, comprendemos. Pero hay un reto más grande. Y es también algo que podemos aprender de nuestros hermanos del tiempo de la Reforma. Es hacer. Hacer. De las escuelas, la enseñanza gratuita, la enseñanza obligatoria,
La enseñanza en esas comunidades donde el Evangelio y la Reforma se movió, fueron donde se desarrollaron escuelas desde primaria, las escuelas dominicales que nosotros tenemos, formación y herencia de la iglesia reformada, las universidades y enseñanzas, Harvard, Yale, son portadores de estas herencias. ¿Cuánta bendición ha derramado hacia el mundo? Cambios no solo en el pensamiento, en la idea, cambios sociales, en la economía, forma de vivir, mayordomía, la sanidad, los drenajes, acueductos, cambios tremendos a través de las enseñanzas que emanan de la Escritura, cómo debemos vivir. ¿Por qué no celebrarla, verdad? Porque el Señor ha permitido que eso sucediera en aquellas ciudades. Y hoy nosotros tenemos que ver que el Señor quiere que sigamos viviendo, oyendo, aprendiendo, poniendo las manos. Para eso le ha dado dones a la iglesia. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿se acuerdan? Yo soy la luz del mundo. Eso es lo que los discípulos entendieron y tuvieron que llevar. Eso es lo que la Reforma protestante pudo entender, extraer. ¿Quién es la luz? Hay un lema en la iglesia presbiteriana. A veces lo usan en latín, a veces se usa en español. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece. La sociedad. No podemos tapar los problemas tan severos que hay en nuestra sociedad. Algunos han impactado incluso al interior de las iglesias. Las familias han sido tocadas. ¿Cuál es el remedio? Escritural. La luz de Jesús. El Evangelio de Jesucristo. Dice Jesús, dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Y eso es lo que no podemos tapar. Eso es lo que no podemos callar. Y además, si la tenemos y somos portadores, es nuestro deber, nuestra responsabilidad, llevarla. Jesús le dijo a sus discípulos antes de irse, hasta el último, de aquí hasta donde llegue. Tú has llegado, tú has recibido, hemos recibido de esta bendición. Es tiempo ahora de hacer nuestra tarea. En el año 2002, la ciudad decidió seguir agregando más personajes que con el paso del tiempo reconocieron que habían sido de gran relevancia para esa ciudad, Ginebra. Están por ahí unos muros que recuerdan a Martín Lutero, dentro de otros. Pero me llama mucho la atención que en ese 2002 apareció una mujer. Una mujer en la lista en ese muro. Una mujer que, leyendo de la biografía, caminó cerca de la comunidad de Juan Calvino junto con su esposo. Una mujer que aparece allí como un recordatorio de que el Señor llama a todo un pueblo. Vean por favor Lucas 8, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas, y da los nombres, María, María Magdalena, otra María, y en el 3 dice Juana, mujer de Chuza, y más abajo dice Susana. Dice, ¿cómo termina esa frase? Y otras muchas, ¿qué hacían? Le acompañaban platicando. Le servían. Le servían con sus bienes. Le servían con sus dones. ¿Quién queda fuera de esta tarea de ser portadores de la palabra del Señor? Creo que es importante hoy reconocer la incesante labor, pero ojo, no es de los hombres lo que vamos a resaltar. No son las personas. Lo que ha sucedido son aquellos hombres y mujeres que el Señor ha llamado y han sabido responder de acuerdo al tiempo y las circunstancias para responder y ser medio de transformación. El incesante camino de la Reforma protestante es el tema de toda esta semana. No para.
Y nosotros no tenemos por qué ser quien detenga esa labor. Somos portadores. La luz de Jesús ha llegado a tu corazón. Es tiempo. Es tiempo de pensar. ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagas tú con esa luz? ¿La vas a guardar? Es el llamado del Señor para tu vida hoy. Cierra tus ojos y en silencio pregúntale a tu Señor, ¿cómo quiere? ¿Dónde quiere? ¿Cuándo quiere que lleves esa luz? Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús, por enseñarle a los discípulos, por el registro en tu palabra y porque hoy podemos recibirla un día más. Gracias, Espíritu Santo, por inspirar, por mover, por alentar, para que la luz del Señor Jesucristo siga vibrando, siga brillando en todo lugar. Y de forma muy especial, en los lugares más oscuros, donde hay tristeza, donde hay amargura, donde hay soledad, donde hay carencias. Solo tu luz, oh Jesús, es lo que puede cambiar. Usa nuestras vidas, Señor. Usa mi vida para ser portador de esta luz. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.